Buenas, retomando entonces nuestra reflexión sobre las clases de estética y en este tema un poco el arte en la edad media, cuáles han sido sus manifestaciones, sus criterios estéticos de reflexión y cuáles han sido sus obras más expresivas, además de la secuencia histórica en la que se presenta en este esfuerzo que ustedes han hecho. Vamos a escuchar ahora a Omar, si está por ahí. Dale un chancecito, profe, que debe estarse conectando. Parece que tiene problemas con la conexión. Ya casi, él siempre, ya lo estoy llamando. Estamos en la misma casa, pero en diferentes lugares. Bueno, pues entonces lo que él entra, había una mano levantada en el pontificio. ¿Qué era lo que querían expresar? Vamos allá. De acá del seminario estuvimos investigando uno de los grupos, grupo de 5, buscamos entre las diferentes artes de la edad medieval la más importante y pues vimos que habían 10 relevantes. Para esta investigación nos basamos en artículos, PDF que encontramos en el internet y luego de algunas páginas como Google Académico, entre otras, para poder realizar nuestro trabajo de investigación. Debido a las limitaciones de palabras, lo hicimos sintéticamente y pues en ello englobamos el arte paleocristiano, prerrománico, el arte románico, el arte bizantino, el islámico, el anglosajón, el arte asturiano, el carolingio, el arte germánico y el arte mozárabe. Pues algo que vimos mientras investigábamos es que todos estos artes de la Edad Media están vinculados a lo religioso, no necesariamente cristianos, como vimos en la descripción de los diferentes, pero sí todos buscan como expresar un signo, un símbolo religioso, y pues su máxima expresión se da en la arquitectura, en la escultura y en la pintura. Es decir, entre la arquitectura podemos encontrar la construcción de diferentes catedrales, monumentos, plazas, no solo cristianas, sino que también musulmanes, árabes. Se enfocan también en diseñar sus templos y diseñar sus esculturas para representar a lo divino, representar a lo religioso. Por ejemplo, en el arte germánico, que tiene lugar en el norte de Europa, se evoluciona o se expresa más en lo que son torres, motas y castillos que podemos observar en la Edad Media, que tenían su propia característica, es decir, tenían su originalidad en la arquitectura. El arte mozárabe. Tú dijiste mota, ¿verdad? Motas, sí, son como especie de castillo, pero con una estructura, así se podría decir, como una catedral, no una catedral en sí, sino su estructura viene siendo como eso, pero sería eso. Sí. También el arte mozárabe se expresa en los sillares, es decir, son columnas, como columnas de los templos. Estos se basaban en la escultura de esta. El arte mozárabe es un arte religioso totalmente, como ya había dicho, se destaca en la arquitectura. Bien, una idea principal que yo pude notar acá mientras investigábamos, así como la idea más fundamental, es que en la Edad Media se caracteriza por el pensamiento místico, el pensamiento sobre lo divino. Y pues en las artes se ve que ellos quieren expresar eso, la relación con lo divino y como lo fundamental, que ya es como la naturaleza en sí, que se expresa mediante lo religioso. Bueno, está bien. De todas formas,
Ya yo estoy pensando dejarle el pontificio, porque ustedes forman varios grupos, creo que son 3 grupos, ¿verdad? Entonces, la intención mía por ahora es que por lo menos uno de los grupos se prepare para el próximo, o 2, por si da tiempo, para el próximo jueves, y así entonces irlo escuchando más despacio. Vamos, digamos, a cerrar de una forma más, más formal lo que es la exposición que se ha hecho hoy con el primer grupo de Samuel Efraín y de Omar. Aunque sí valoro la aportación que nos han hecho. Después que escuchemos a Omar, pues también vamos a dar algunas indicaciones de cómo ustedes me van a hacer llegar. Si no pudieron entrar a la plataforma, por lo menos darle un correo electrónico para que a través de un asunto lo puedan viabilizar, me lo puedan enviar con los nombres de ustedes para ponerle las notas y el resumen que han logrado. Bueno, vamos a ver entonces, vamos a escuchar a Omar sobre cuál fue la idea más interesante que ha podido apreciar en esta investigación que ha hecho. Sí, bueno, yo la idea principal que pude, más que verla literalmente, ¿verdad? Es como hacer un análisis así global, y es que influyeron mucho los 3 campos, 3 periodos que, bueno, usted mencionaba el último, ¿verdad? Que era el histórico, que es lo que se da donde ya la población se va aumentando, va creciendo, ¿verdad? Y también rescato que el arte en la Edad Media es como a nivel macro, o sea, no hay como una individualidad de una persona que diga o de verlo, ¿verdad? Porque está como a merced de, como ya dije antes, del poder, por llamarlo así, el poder político y religioso. Por ende, el arte a lo que le decimos arte en la Edad Media es macro, o sea, y necesitaba no solamente de un artista, sino que era como de un grupo. O sea, incluso en una investigación que yo hacía decía que, o sea, había como un gremio donde por comunidades se juntaban a hacer tal construcción de un arte, perdón, de una obra de arte, ¿verdad? Y claro, lo podemos notar claramente en las construcciones, que se especifica más en la parte de la arquitectura. Entonces me quedo con eso, de que se dé un ambiente macro y que cumple o está a merced de unos poderes que son los que tienen como el mando, ¿verdad? Y que lo son los que lo influyen mucho en esa parte. Bueno, sabemos que la Edad Media es de característica imperial, ¿no? Entran en conflicto los 2 grandes poderes que se le ha llamado la cruz y la espada. El poder religioso cristiano ubicado en el Papa, que se hizo fuerte con las famosas cruzadas y la erogación de bulas como si fueran decretos políticos desde la Iglesia, en la ordenación de la sociedad, en la creación de una catedral, una escuela. Entonces el Papa tenía un poder político y peleaba ese poder político con el rey. Y de hecho el Papa tenía un poder de convocatoria de llamar reyes para entrar en la cruzada e ir a la guerra. Y aunque el Papa nunca tuvo directamente, digamos, sus huestes militares, siempre las huestes militares de los reyes estaban al servicio del Papa, y el Papa peleaba ese pleito. O sea, esa época, por ejemplo, en la Baja Edad Media, en que el poder de la Iglesia y el poder del Estado entran en conflicto con su zona de más confrontación en lo que se llama el Estado germano, sacro romano, algo así, en Alemania tuvo su mayor fuerza. Este venir de Alemania y tumbar a los papas que ponía Italia, y esa matanza entre los papas duraban poco, porque Roma ponía un papa y
y Alemania venía y ponía otro. El Sacro Imperio se le llamó a Alemania. Entonces esa etapa así fuerte en que se estaban disputando el poder, Roma y la iglesia y el reinado, se le llama césaropapismo, el César o el Papa, ¿no? El césaropapismo. Y es la etapa en que también el rey, el Papa adquiere la fuerza militar por las famosas cruzadas. También es la etapa, por lo menos antes de entrar los musulmanes en vigencia, quienes lo detienen, Francia es quien lo detiene con Carlos Mesta, y después el nieto de Carlos Mesta, Carlos Magno, es coronado como rey, como queriendo resucitar. La iglesia es quien corona a Carlos Magno en el 800, queriéndolo como poner, rescatando el imperio romano perdido de Occidente. Aunque el Oriente seguía de pie, el imperio romano con Bizancio, en la parte de Oriente se quiere rescatar. Bueno, ¿todo esto para qué? Todo esto muestra que existen dos grandes fuerzas políticas, militares y sociales, representadas allí por la iglesia, en el papado, y por el rey, el imperio. Entonces, estas son como las dos grandes expresiones de seguridad, de garantía, de fuerza, de protección para la sociedad, que se manifiestan en lo que se llaman las artes. Las artes son los lugares, tanto el palacio o la catedral, los lugares o de representación del poder divino o representación del poder humano en ese sentido. Recuerden que no estamos hablando de una mística natural. En la Alta Edad Media estamos hablando de una mística artística, que hoy ya esa palabra no se dice la mística artística, se habla de apreciación artística, que se debe tener el lenguaje artístico. Pero si nos vamos allá a la Edad Media, se podía hablar todavía de mística porque la expresión que se busca en las artes no está en las artes, está más allá del arte. El arte es lo que hace el hombre, pero lo que el esteta busca en esas obras está más allá de lo humano, es más divino que humano. Se busca el orden celestial en las perfecciones, en la simetría del arte humano, de lo que hace el hombre. Pero la mística nace natural, la mística nace contemplando la naturaleza, no contemplando el arte. La naturaleza no es artística, la naturaleza es natural. El arte es artificial, es lo que el hombre hace. Yo lo mandé a ustedes a buscar las artes en la Edad Media, no buscar la mística, la apreciación, sino buscar las artes. Aunque hay una mística en el arte, pero sería en esta época, ¿verdad?, en que se busca lo trascendental en las obras humanas. Dime, Efraín. Profe, una pregunta. En la investigación también habla acerca... ¿Sí me escucha? Sí. Sí, perfecto. ¿Aló? Sí, te escucho perfectamente. En la investigación también hablaba acerca de las artes que se utilizaban pues en las universidades, lo del trivium y el quadrivium, a pesar de que sabemos que son asignaturas, disciplinas, podríamos decir ahora, hoy en día, eran concebidas como artes. No sé si usted me puede aclarar un poquitito de eso, porque hablaba en el libro de estética, habla sobre el trivium y el quadrivium, que eran consideradas artes, ¿verdad? Artes, ¿cómo se dice? Artes, se me olvidó el concepto. Bueno, artes algo. Los manuscritos logrados tanto por las escuelas de los monjes especialmente, claro que es una obra humana. ¿Cuál es el problema? Ahora, ya a partir de la edad moderna contemporánea, no se le llama arte a la obra humana si no es desinteresada. Si uno va hacia atrás, claro que la Biblia debió ser el primer arte. Y cuando se habla de las acciones humanas, toda escritura
era también un arte humano. Arte en el sentido no desinteresado, porque es un arte que tiene un fin utilitario. Está al servicio de otros fines, de la educación, de la formación del ser humano. Cuando hablamos del arte desinteresado, hoy día para llamarse arte tiene que tener un fin contemplativo, un fin de complacencia. O sea, ¿para qué te sirve una pintura? Para disfrutarla. ¿Para qué te sirve una película? Para sentarte y disfrutarla. ¿Para qué te sirve, digamos, la solemnidad de una catedral? Para sentarte y disfrutarla, aunque tiene un sentido también de protección y de cuidado, pero la estilística de la catedral no tiene un sentido de reunión, tiene un sentido de apreciación, de que tú la contemples y te sientas complacido. Entonces, ¿qué acontece? Que en los manuscritos, si son Trivium y Quadrivium, tenían una función educativa. Era la forma de ordenar la educación de ese tiempo por la que tenía que pasar el estudiante. Ahora, otra cosa serían las poesías que se fueron dando para esos tiempos, que se le llama la época clásica, por lo menos antes de la presencia gótica. Otra cosa sería como los manuscritos que tenían la intención de halagar el espíritu. Ya ahí entonces se habla de un arte, como lo entendemos hoy, desinteresado. Si uno lo quiere ver, uno no puede decir que no es artístico atendiendo a la etimología de la palabra, porque la etimología de la palabra, arte es todo lo que hace el hombre. Es como la cultura es todo lo que hace el hombre. Entonces el arte, si el hombre hace algo y lo hace bien hecho, pues tiene arte en el sentido de que el hombre es el artífice, ¿no? No fue un hecho natural, fue un hecho artificial. El hombre es el artífice, es arte, es una creación humana. Si miramos la etimología de la palabra, todo lo que hace el hombre es arte. Y como está estilísticamente elaborado, pues tiene un lugar en el arte. Pero, ¿cuándo sale? Sale cuando hablamos de obras de arte en el sentido de desinteresado. El arte, para ser entendido como arte, tiene que estar desinteresado o creado para la contemplación y el deleite. La contemplación y el deleite. Y el Trivium y el Quadrivium no tenían ese fin. No tenían un fin desinteresado, sino que tenían un fin utilitario. Visto desde ahí, entonces no está ni entre las artes plásticas, no está en las artes escritas, propiamente hablando, porque tendría que ser poesía, o caer en el género de la epopeya, en el género de la descripción, ¿cómo se llama? Hay tres grandes géneros dentro del arte de escritura, hay tres grandes géneros, que son el épico, el lírico y el dramático. Y dentro del épico, lírico y dramático hay toda una diversidad de expresiones estilísticas que convierten en arte lo que se llama que la descripción, que la epopeya, que la etopeya, que el retrato. Hay un conjunto de manifestaciones en la descripción, en la narración, entonces que envuelven lo que se llama el mundo literario. Y dentro de ese mundo no entra o no está presente lo que se llama los manuscritos del Trivium, el Quadrivium, porque tienen un fin educativo. Repito, son artísticos desde una dimensión, pero en la dimensión de crear belleza y degustación, que es la materia en la que estamos, la estética en esa dimensión no entran como arte. Repito que estamos hablando solamente del arte, que es desinteresado, porque no es que no es arte, lo que no es estética, propiamente dicho. No están hechos para provocar belleza o para crear contemplación mística o apreciación artística. No sé si con esto más o menos queda respondida a tu pregunta. Recuerda que estos no son temas que se cierran, sino que abren una perspectiva de reflexión. De acuerdo, gracias. Bueno, entonces decíamos que había dos grandes dimensiones, que era el orden político, imperial en la Edad Media, y el orden religioso, que se debutaban, se peleaban lo que era la primacía. Cuando yo mencioné el orden histórico, es porque en la Edad Media era propio de la cultura medieval las grandes hazañas heroicas, los grandes
existían los grandes varones, peleadores, que hacían grandes andanzas o eran héroes porque habían logrado a través del pleito, las andanzas, grandes hazañas, que eso dio lugar también a un género novelesco, al género de caballería, especialmente dentro de lo que se llama la burguesía, en todo este mundo medieval. Entonces, cuando se habla de histórico, es porque hay un arte que además, un arte de alguna forma con una alta expresión y divulgación en la Edad Media, que además de las dimensiones imperiales del poder establecido y las dimensiones religiosas del poder cristiano, especialmente en el cesaropapismo, claro que estoy eludiendo con eso el Islam y la cultura islam y la cultura judía, que también tienen sus expresiones. El otro arte que está sobredimensionado en la Edad Media es las hazañas históricas, ¿no? Así como en el arte paleocristiano son de hazañas bíblicas, historia bíblica, siempre todas o casi todas tienen un momento en el que hay como cuando tú cuentas un cuento, hay un momento del cuento que viene siendo como en el que el espíritu se eleva, ¿no? Como hay como un inicio, una narrativa, un nudo y un desenlace. Entonces hay como una especie como de desenlace en el que entra el protagonista y desennuda, y rompe el problema. Entonces todas las artes paleocristianas tienen ese tema, el momento en que entra Dios y rompe el nodo, si logran verlo. Por lo tanto, no es visual, es el mensaje y la historia, es narrativo, es la historia que hay detrás y es el momento del desenlace que se expresa. Son pinturas feas, pero son pinturas significativas porque expresan el momento en el que Dios entra en el problema humano y rompe el problema. Son pinturas de salvación. Entonces, algo parecido en el arte caballeresco de la Edad Media, entran esas grandes hazañas de un héroe. No son religiosas, pero son heroicas. En ese sentido, tal vez la palabrita no sea histórica, tal vez la palabrita sea heroica. Entonces, pero que siempre es una hazaña histórica. Entonces ahí tenemos como estos tres elementos que son como los de más altura en la Edad Media, que son el político, más que político, el real, que tiene que ver con el rey. Yo decía el imperio, porque realmente el rey es un emperador. El religioso, que ya eso tiene que ver con los temas salvíficos, de acuerdo al momento histórico que se esté viviendo y cuáles son las mejores manifestaciones religiosas, porque no es lo mismo la manifestación religiosa mozárabe, que aunque se expresan allí en el mundo de las cruces, curiosamente, por lo tanto va muy en armonía con lo que se llama la expresión religiosa llamada románica, aunque el nombre lo haya adquirido tarde. En esas expresiones religiosas precede todavía lo que se llama el arte gótico, en la que entra el franciscanismo, dándole una nueva connotación a toda esa dimensión de la arquitectura, de la escultura dentro de la arquitectura, porque ahí hay un tema, el tema de la catequesis, la escultura, porque era como la Biblia en piedra, la escultura dentro de la arquitectura. La pregunta es, ¿cuál es el tema y cómo evoluciona el tema? Entonces, se va pasando de un poder imperial en esas expresiones, tanto de esos temas como en la misma escultura, a un poder que el franciscanismo adentra, que es un poder apreciador de los sufrimientos, de lo débil, un poder del Cristo crucificado, más que del Cristo, del Dios del juicio, del más allá, al Cristo crucificado. Y esto se va expresando en esta evolución, este paso del Dios imperial, todopoderoso, al
al Dios de la misericordia. También eso tiene sus expresiones allí artísticas. Bueno, como mensaje, como contenido, no como forma, sino como contenido. Recuerden que para hablar de arte siempre se tiene que hablar tres cosas: el contenido, la forma y el sentido, el para qué, el fin del arte. Siempre tiene que haber esos tres elementos, tres criterios de lectura de una obra artística. Bueno, y entonces decíamos, por lo tanto, concluyendo con este comentario para de frente a Omar, tendríamos el de las hazañas heroicas, el imperial o el real, hablando de rey, y el religioso, con aquellos mensajes catequéticos que estaban entre catedrales. Entonces, por eso rescataba un poco lo que era el de las hazañas o el histórico. No sé si alguno tenga alguna intervención. Ya yo creo que podemos ir cerrando. No sé si alguno... bueno, que tengo que decirle cómo al correo que me dio la Pucamaima. Deja ver si tengo visualización de él para que me envíen a través de ese correo los trabajitos que ustedes han ido logrando. Hoy creo que puedo terminar aquí con la grabación ya. Bueno, pues no siendo más los motivos, pues nos retiramos y nos encontramos en la próxima sección. Adiós a todos. Bye.